también a Dios de haber tenido este privilegio tremendo. Y cuando hablamos de brechas salariales, de equidad de género, de promover políticas en este sentido, quisiera decir que la presidenta Bachelet, ya en su primer gobierno, siendo ministra de Salud, siendo ministra de Defensa y en ONU Mujeres, lo colocó como algo importante y lo ha ratificado en este segundo gobierno. Les quiero decir que no ha sido fácil. La política hoy día es compleja. La política hoy día, de alguna manera, va complejizando los diálogos al interior de las sociedades. Y por eso, ministro, decirle que no baje los brazos. Muchas veces los discursos, las ideologías, se repiten a través de los años. Con ocasión del proceso de implementación de la reforma laboral, la ley que moderniza las relaciones laborales al interior de la empresa, que fue promulgada el año 2016 en nuestro país y entró en vigencia el 1 de abril del 2017, proceso que me tocó a mí liderar, les quiero decir que empecé a ver, a propósito de todos los juicios políticos que se indicaban y se señalaban respecto al caos, al impacto en el empleo, a cómo el mercado laboral iba a sufrir la peor crisis, el desempleo, la conflictividad, la judicialización, que esta ley en el 2017 iba a provocar en un país con una economía desacelerada, con un crecimiento prácticamente estancado, muy frenado al menos. Y leí todas las intervenciones y los medios de prensa, que prácticamente son los mismos en mi país, del año 90, cuando recuperamos la democracia y uno de los compromisos del gobierno presidido por don Patricio Aylwin fue modificar la legislación laboral que había sido establecida en el gobierno de Pinochet, con el plan laboral. Y les quiero decir que eran los mismos juicios. Ministro, yo le puedo enviar para que sepa que no estoy faltando la verdad. Eran exactamente lo mismo. Lo que le quiero decir es que no bajemos los brazos, ni en esto ni en otra de las reformas estructurales que países como los nuestros deben enfrentar, deben abordar. En esta materia, fíjese que leíamos cuando preparábamos mi intervención, encontramos algo que escribió en 1900, a propósito de brecha salarial, en 1946, podrán calcular cuántos años atrás, Amanda Labarca Huberstone, profesora de la Universidad de Chile, experta en educación, fue la primera mujer en dictar una cátedra universitaria en América en el año 1922 y una de las grandes representantes en la lucha por igualdad de género la lucha por obtener el voto, nosotras, las mujeres en Chile. Y escribió en 1946 en su libro Feminismo Contemporáneo, comillas, laborar porque la especie humana conviva en un mundo de paz entre el respeto democrático de grandes y pequeñas naciones, al amparo de las leyes que liberen a los pueblos y a los individuos de la soberbia de los más fuertes, que nos brinden a todos justicia, libertad, democracia y bienestar, y que permitan, y esto lo resalto, y que permitan a la mujer laborar de igual a igual que el hombre en el logro de estas ansiadas y queridas esperanzas. ¿Qué les digo? Esta lucha, van emergiendo nuevos desafíos, pero esta lucha probablemente va a ser permanente. Pero también no nos desesperencemos, porque sin duda lo que ustedes y quienes nos han antecedido han luchado, han cambiado, tiene hoy sus frutos. Recuerdo una invitación del año 2000 del Banco Interamericano de Desarrollo que nos invitó a muchas mujeres líderes en la región a un gran encuentro en Washington. Participé en esa oportunidad y me acompañaba una diputada de la República, María Antonieta Sá, y una gran
líder comunista, ya fallecida de nuestro país, Gladys Marín. Y fuimos las tres a este encuentro de mujeres líderes de América Latina. Habían candidatas presidenciales, ex candidatas, ministras de la República. Yo en mi condición de ministra de Desarrollo, el presidente Ricardo Lagos. Y lo que más me impresionó fue que éramos solo mujeres en este diálogo. Hoy eso ha ido cambiando. Y muchas de nosotras estamos sentadas aquí, no solo por nuestra condición de mujeres, sino por ministras de Estado o cargos que ejercemos o experiencias acumuladas, que van más allá. Y lo más impresionante era que en la tarde se nos hace un cóctel en la Embajada de la OEA, por el embajador entonces, don César Gaviria, y llega una asesora como de quinto orden del presidente de Estados Unidos de la época. Y todas pensábamos que ella era mucho más poderosa que todas nosotras juntas. Era la asesora del presidente de la primera potencia del mundo. Eso hoy día, cuando los miro a ustedes, vino el viceministro de Canadá, me acompaña Antonio, está Luis Ernesto, está Carlos, don José Manuel Salazar. Ya no estamos solas, ya corrimos la barrera. Y eso no se retrocede, no se retrocede. Entonces no nos desesperencemos, porque siento que es tan injusto las luchas que otras dieron antes que nosotros, que otros dieron antes de nosotros. Probablemente el camino se va haciendo más complejo porque las barreras que debemos enfrentar son más complejas sin duda, porque reducir los índices de desigualdad cuando vamos avanzando pasan a ser más complejos. Pero les quiero decir que en mi país, con la voluntad liderada por la presidenta Bachelet, hemos hecho cambios. Cuando ella asume este segundo gobierno, tan solo el 4% de las directoras de empresas eran mujeres. En su compromiso programático para este gobierno era alcanzar al 40%. Pues bien, ya estamos en un 42%. Ya cambió, cambió. Y no puede haber retroceso. Y yo lo creo así, yo lo creo así. Nosotras, con ocasión de la discusión de la reforma laboral, la 20.940, se incorporó como obligación en aquellas empresas que deban negociar colectivamente y establecer los directorios sindicales en que hay más de 30% de mujeres en la empresa, deben contar con al menos una mujer en los directorios. Yo, al igual que la canciller vicepresidenta, me resistía a las cuotas, Me resistía a participar de los departamentos de mujer de mi partido político. Consideraba que si yo había llegado por mis propias capacidades a estar en distintos espacios, ¿por qué tenía? Pero al igual que usted, me convencí que las cuotas tienen un sentido, que cambian. Hoy día, en mi país, todas las empresas, todas, que tienen más del 30% de mujeres en las mismas, todas cuentan con al menos una mujer en su directorio. Y nuestra ley lleva solo 9 meses y medio en vigencia. El próximo 1 de abril será un año. Eso es un cambio. Incorporamos también la obligación de informar a las organizaciones sindicales las remuneraciones en las medianas y grandes empresas y también con la diversificación a partir de género, porque eso permite negociar en condiciones distintas, aparte de contar con la información, pero también ir reduciendo las brechas salariales al interior de las empresas entre hombres y mujeres. Ya no nos basta entre quien gana más a quien gana menos, que eso es también muy importante, conocer los gaps
de remuneraciones al interior de la empresa. Hemos ido perfeccionando cuáles son los instrumentos y elementos que nos parecen tremendamente importantes. Y también decirles, y ahí invitarles, porque hay cosas que me remecen. Victoria, no es que no me gusten los números. Puede ser que por ser abogado leo más en Word que en Excel y la entiendo mejor. Creo que los números, como señalaba hoy día en la mañana la ministra de Suecia, son tremendamente importantes porque nos permiten analizar y tomar decisiones. Pero creo que no nos podemos quedar solo en números. Si yo les digo que en mi país el 23,6% de los trabajadores que son mujeres reciben menos remuneración por la sola circunstancia de ser mujer. Y eso, lo grave es eso. Es el escándalo que debe movernos. Nosotros tenemos un mandato ético, moral, cierto. Tenemos que favorecer la participación de la mujer en el mercado del trabajo porque sin duda impacta en la economía. Los productos internos brutos de nuestros países se ven sin duda impactados. Las economías familiares se ven impactadas. Cambia la condición de la mujer, pero hay mandatos éticos que no podemos dejar de colocar adelante. La dignidad de la persona humana para nosotros debe ser esencial. Y no nos confundamos solo en números o solo en teorías económicas, porque probablemente vamos a ser capaces de leer otros números también de distintas maneras. Entonces, eso para nosotros ha pasado a ser esencial. Y en eso he aprendido mucho de la presidenta. Mucho de la presidenta. Ella corrió barreras en torno a lo que significa el aporte de la mujer y la dignidad que hay detrás de ella. Dicho eso, pero como hay que objetivar también las decisiones y los números son esenciales, quisimos también ver qué ocurría en el sector público, porque muchas veces nos amparábamos a que atendía la naturaleza de nuestros contratos, planta, contrata, no tanto honorario, nos permitía establecer que había igualdad de remuneraciones en el sector público. Y elaboramos en el año 2016, elaboramos un plan piloto con el Instituto de Seguridad Laboral, servicio que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Me imagino que Carlos después va a especificar por qué ha participado absolutamente de ese piloto. Y nos permitió, fíjese, que hacer un panorama, una radiografía del sector público, donde existiendo brecha salarial, al igual que en el sector privado, pero bastante menos que en el sector privado, bastante menos. Pero fuimos más allá y vimos cómo estaba comportada la contratación de mujeres en el sector público, a propósito de la feminización de cargos y de repente de ministerios, de funciones. ¿Cuántas veces uno mira el Ministerio de Desarrollo Social, es presidido por un hombre, pero muchas veces la función de la política social la feminizan? En cambio, todo lo que tiene que ver con la economía, Hacienda o Economía, Corfo, se masculiniza. Entonces quisimos ver cómo estaba y nos encontramos que el Ministerio de Educación, el 78,3% eran funcionarias mujeres. El Ministerio de Salud, 67,9%. Y aquí el Ministerio de Justicia ya bajábamos a un 35,2%. El Ministerio de Defensa, reconozcamos que es un gran avance, 31,9%. Pero va cambiando también. Y eso es un desafío que nosotros empezamos a vislumbrar al interior del sector público. Y de esa manera también intencionar políticas públicas a través del servicio civil en los procesos
de contratación, de concursabilidad, de ir incorporando de mejor manera a las mujeres. Pero además quisimos ver al interior de los ministerios por estamento. Y en el caso de los auxiliares, el 49,7% eran mujeres, son mujeres. El administrativo, un 60%. El directivo no profesional, un 28,2%. El técnico, un 44,6%. Si yo sumo el administrativo y auxiliar, prácticamente le asigno a las mujeres las funciones con más baja remuneración. Entonces, este módulo que se ha ido elaborando nos permite ir perfeccionando también al interior del gobierno la toma de decisión. Porque como muy bien se señalaba, es el sector público la que también da directrices al sector privado. Nos ocurrió en materia de contratación de personas en situación de discapacidad, donde nosotros entendíamos que debíamos incorporarnos y una ley que va a empezar a regir, el sector público debe iniciar la contratación y garantizar al menos el 1% de su total de trabajadores en situación de discapacidad, cualquiera fuere ello. Lo que les quiero decir, nosotros no podemos quedar al margen. Si queremos cambios culturales, no solo se lo podemos exigir a otros actores políticos o sociales o solo al sector privado. Nosotros debemos ser quienes lideramos los cambios culturales donde estemos, en las circunstancias en que estemos. Por último, para permitir que el resto también pueda compartir, porque aprendo de todos, decirles que los desafíos existen, pero experiencias como la de este plan piloto que yo les contaba, lo que yo he escuchado, me llevo varias ponencias en mi portafolio de información para poder difundirlas en mi país y dejar, al menos nosotros el próximo 11 de marzo dejamos el gobierno, dejarlo en carpeta para que las nuevas autoridades, porque estas son políticas de Estado, no dependen, particularmente en materia de equidad de género, en acortar las brechas salariales que importan desigualdades, a mi juicio, que hoy día no son aceptables, lisa y llanamente, son políticas de Estado y por lo mismo dejarles portafolio a las nuevas autoridades para que asuman estos desafíos y los compromisos con tratados internacionales, con la propia OIT, que como país hemos asumido, y reiterarlos bajo toda circunstancia. Bueno, y este plan piloto demuestra que es posible adoptar medidas concretas para ver evaluaciones objetivas y que nos permitan adoptar medidas para superar las brechas salariales entre hombres y mujeres. Y tal cual como cada uno de nosotros ha señalado, la voluntad política de los distintos actores sociales es esencial. Yo soy una convencida que, y lo he dicho y lo he repetido, que sin duda estos cambios responden a justicia social y a la creencia en particular, en mi caso, a principios que son esenciales. No es irrelevante el lugar de la persona humana, sus derechos inalienables y su dignidad. Para mí, esos derechos, esa dignidad que les asignemos a cada una de las personas a quienes decimos servir, son sin duda y hacen es decir, permiten construir y elaborar y proponer el modelo de crecimiento que nosotros queremos ofrecer cada uno en nuestros países y sin duda en este diálogo en un mundo globalizado entre los países de la región. Así que reitero mis agradecimientos, agradezco a todos quienes me han antecedido, a todos quienes han expuesto, porque sin duda entre todos en este diálogo profundo podemos hacer de verdad un mundo mejor y asumir los desafíos que son muchos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ministra Kraus. Vamos a dar entonces la palabra al señor Insunza, que nos va a complementar lo que ha contado la ministra sobre la experiencia de Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a la Oficina Internacional del Trabajo, al Gobierno de Panamá, representado por su vicepresidenta, y agradecer también la oportunidad de representar con una experiencia particular a las organizaciones de trabajadores que tanto tienen que decir respecto de estas materias. En primer lugar, quisiera entregar algunos elementos de contexto porque en la medida que avance la presentación voy a hacer algunas referencias a ello. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, que me toca presidir en este periodo, es la organización representativa de los trabajadores y trabajadoras del sector centralizado del Estado. Somos hoy por hoy la principal confederación sindical en Chile con 75.000 trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas. Tenemos un nivel de representación en nuestro sector que supera el 80% respecto de la dotación de funcionarios públicos del Estado central, y para nosotros los temas de género no son solo una opción ética. Nosotros tenemos en el Estado central un 58% de mujeres en global, por tanto estamos respondiendo al mandato de la mayoría de nuestras afiliadas al tratar estas materias. Somos afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, que es por lejos la principal central de nuestro país, a través de ella a la Confederación Sindical Internacional y a la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, y somos afiliados también a la Internacional de Servicios Públicos, y esto para nosotros es muy relevante porque la ISP ha sido durante al menos 10 años una gran promotora de campañas en función de poner los temas de equidad salarial y de derechos de las trabajadoras como prioridad en la agenda sindical y también de la agenda bipartita con nuestros empleadores. ¿Por qué abordar materias de equidad salarial en el sector público? En primer lugar, porque los estados efectivamente tienen obligaciones internacionales que cumplir en estas materias y tienen que hacerlo también respecto de su propia condición de estado de empleador. Es así que el convenio 100, que se ha mencionado reiteradamente en las exposiciones de hoy día en la mañana, la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación hacia las mujeres, la CEDAW, el objetivo 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y el informe del Comité de Expertos en aplicación de normas del OIT del año 2011, que ha enfatizado el criterio de que el Convenio 100 apela no solo a la equidad salarial en términos de a igual trabajo, igual salario, sino que el criterio de que es igual salario para trabajo de igual valor. Y cuando uno pone ese concepto en el centro, efectivamente, el proceso de discusión se complejiza y fue parte de la experiencia de nuestro piloto. Además, ha sido esta una demanda de las organizaciones sindicales de nuestro sector, el que dentro de nuestra agenda bipartita se priorice en materias de derechos de nuestras compañeras, y también entendemos que el Estado empleador, si va a exigir al resto de los empleadores del sector privado actuar en cierta dirección, tiene la obligación de dar el ejemplo en las materias que está requiriendo al conjunto de los empleadores, particularmente respecto de materias de equidad de género. Hemos recorrido un largo camino respecto a estas materias. Nuestras demandas provienen sobre equidad de género, provienen de largos años, y hemos tenido importantes logros. En el año 2000, a nivel de todas las organizaciones del sector público, logramos instalar con el gobierno de la época una mesa de igualdad de oportunidades en el sector público que abordó distintos desafíos de transformación normativa y de estudio de la realidad de las trabajadoras del Estado. Asimismo, en el año 2008, logramos avanzar con la asignación de recursos para estudios sobre el empleo público con enfoque de género, y finalmente en el año 2010 la presidenta Bachelet, en su primer periodo de gobierno, dictó un código de buenas prácticas laborales como un instructivo al conjunto de los jefes de servicio, con énfasis en materias de no discriminación y de equidad de género entre hombres y mujeres en el empleo público.
En la etapa que hemos cursado y de la que el piloto que hemos desarrollado en el Instituto de Seguridad Laboral es el elemento principal, nosotros suscribimos el año 2015 un protocolo de acuerdo con el gobierno en que contenía por primera vez en un acuerdo de nuestra organización una cláusula de género que se refería justamente al desarrollo de esta iniciativa piloto de evaluación de puestos de trabajo con perspectiva de género para visibilizar brechas salariales. El Ministerio de Hacienda elaboró sobre la base de este convenio colectivo, de este acuerdo, un primer estudio respecto de la composición y el nivel salarial en el sector público desagregado por sexo, que de ahí provienen algunos de los datos que la ministra Kraus acaba de exponer. El estudio da cuenta de que en el Estado de Chile, en el Estado central, la brecha salarial que se suponía o se declaraba que era inexistente es de un 10% entre hombres y mujeres, llegando a casi un 20% en el caso del estamento de los técnicos. Pero muestra además que las mujeres están subrepresentadas en los cargos directivos y que la inequidad no solo se produce en términos salariales, sino que además se produce en términos de la calidad del empleo. Los hombres tienen acceso prioritario, con cerca del 70% de los cargos de más alto nivel de estabilidad, que son las plantas en nuestro ordenamiento jurídico, mientras las mujeres son las que ocupan la mayor cantidad de cargos en las contratas, que tienen renovaciones anuales, y más aún en el caso de las trabajadoras honorarios, que son el sistema de empleo más precario que subsiste en nuestro Estado. Con esto damos cuenta de que la brecha salarial en el sector público chileno sin duda es sustantivamente menor a la brecha del conjunto de la población económicamente activa de nuestro país, que la cifra es del rango del 21% en el caso de Chile. Sin embargo, no es tan simple la evaluación de estos números, porque esa brecha del 10% se da en un contexto en el que no hay diferencia respecto de las jornadas laborales entre hombres y mujeres, no hay diferencias respecto de la formación entre hombres y mujeres para cargos similares, por tanto, es una brecha de una dureza y de una consistencia mucho mayor que la evaluación general que uno pudiera hacer de parte del sector privado. Yo quisiera relevar que como parte de un acuerdo de negociación colectiva, el ejercicio que desarrollamos para desarrollar este plan piloto de evaluación de puestos de trabajo en el Instituto de Seguridad Laboral se hizo sobre la base de constituir un comité paritario en que participaban dirigentes sindicales y representantes de la Dirección del Servicio con acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo, que fue un promotor de este proyecto, que financió las capacidades técnicas que tenía y proveyó la asistencia técnica indispensable para enfrentar una tarea muy desconocida para la mayor parte de quienes ingresaban a este proceso. La constitución de este comité bipartito nos dimos rápidamente cuenta de que era indispensable formar a los miembros de este comité bipartito en materias de género. No basta con el sentido común para enfrentar esta tarea, no basta con los principios para enfrentarla. La identificación de los sesgos de género requiere una mirada formada y educada, y fue parte de lo que hicimos respecto del comité bipartito. Posteriormente, este comité bipartito se hizo de la metodología que la OIT había venido implementando en distintos sectores y desarrolló una adaptación de esta metodología a nuestra realidad local. Cada uno de estos pasos respecto de cuáles de los componentes de la metodología se tomaban, cuáles son los factores que se utilizaban y la valoración de estos factores para cada uno de los puestos de trabajo, el criterio era que requería un acuerdo pleno, unánime del comité bipartito para poder avanzar, lo que garantizaba que todas las partes mantuvieran confianza en un proceso de medición que era altamente complejo, porque finalmente se trataba de evaluar, en el caso de los dirigentes sindicales, las remuneraciones de sus propios compañeros, y en el caso de los directivos del servicio, las remuneraciones que ellos asignaban desde sus funciones. Se desarrolló después, hubo que desarrollar toda una reevaluación de los perfiles de cargo del servicio, porque se dieron cuenta en el proceso que los perfiles de cargo que se utilizaban para la contratación no permitían comparar puestos de trabajo de manera adecuada, y que los perfiles tenían sesgos de género, porque, por ejemplo, como se mencionó hoy día en la mañana, nombraban de manera distinta a una misma función dependiendo de si la hacía un hombre o una mujer. Entonces tuvieron que reconstituir todo el sistema de perfiles de cargo para poder realizar la evaluación y hacer la comparación. A partir de eso,
puntuaron cada uno de los cargos, agregaron funciones multipersonales y iniciaron la comparación para emitir una serie de recomendaciones sobre la base de evaluar cada uno de estos elementos. La metodología está basada en 4 ejes que miden competencias, el esfuerzo, no solo físico, de todo tipo que se asigna a una función en particular, las responsabilidades que están adjudicadas a esa función y las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Se determinaron subfactores para cada una de ellas y posteriormente se avanzó en una tabulación de, dependiendo de cada uno de los cargos, qué porcentaje se asignaba a cada una de estas dimensiones y cómo se puntuaba en cada una de ellas, y para llegar finalmente a una medición del valor de ese trabajo en este formato, para poder comparar cargos de distinta naturaleza los unos con los otros, llegando finalmente a una tabla que es la que está en la diapositiva a mano izquierda, que sintetiza las puntuaciones adjudicadas y por lo tanto permite ir comparando el valor de cada uno de sus trabajos y hacer el cruce respecto de sus condiciones salariales, tanto en términos agregados como en términos individuales. ¿Cuáles han sido para nosotros, desde la organización sindical, los principales resultados de este proceso de implementación del piloto? En primer lugar, ha permitido una construcción bipartita de perfiles de cargo para este servicio, para el Instituto de Seguridad Laboral. Para nosotros ha sido una gran sorpresa el que un proceso que nosotros visualizábamos, que tenía un objetivo muy concreto, que era la medición de brechas salariales en materia de género, haya terminado impulsando a la institución de conjunto con un acuerdo pleno de las partes para mejorar sus procedimientos de desarrollo y gestión de las personas al interior de la institución. Por lo tanto, el visibilizar elementos de brechas de género constituye finalmente un impulso para mejorar la gestión de los servicios públicos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, el Comité Bipartito ha reconocido la necesidad de realizar ajustes a los sistemas de gestión. De hecho, ya se realizaron formalmente al interior de la institución. Han planteado como una evaluación compartida, porque el Instituto de Seguridad Laboral tiene por función el velar por la ley de seguros de accidentes del trabajo, es la entidad pública que administra este seguro, la necesidad de reevaluar la categorización de trabajos para la aplicación de su misión institucional ya en el ámbito del seguro. Además, ha proyectado un proceso de equiparación de las brechas que ha detectado y ha fortalecido el respeto y la relación entre las partes, entre el sindicato y la dirección del servicio, y ha fortalecido en lo interno a la organización sindical ante sus propios afiliados en su capacidad de representarlos en una materia que hasta hace muy poco tiempo no se veía como posible de abordar. Ya en un ámbito más global, ¿cuáles son los principales resultados que nosotros visualizamos de este piloto, pero mirándolo en una perspectiva de desarrollo? Lo primero es que contamos con un primer informe oficial del Ministerio de Hacienda sobre brechas de género en el empleo público. Y aunque esto pueda parecer un instrumento netamente estadístico, no es casual que bajo un gobierno en que se ha impulsado una política activa de equidad de género, sea la primera vez que el Ministerio de Hacienda de nuestro país tiene una encargada de género dentro de sus funciones propiamente tal, y en segundo lugar que después de una larga revisión por todos los actores competentes, la mayor parte de ellos hombres por supuesto, se haya publicado como documento oficial del Ministerio de Hacienda este primer estudio en materia de brechas de género en el empleo público. En el mes de marzo vamos a lanzar una memoria que va a dar cuenta del desarrollo del proyecto y de las adecuaciones que se han implementado a la metodología, porque finalmente, a pesar de que tener una metodología base es importante, nuestra experiencia es que no hay ninguna metodología que pueda ser implementada como una tabla Excel sobre una realidad laboral distinta. Aquí se requiere interacción de los actores sociales, se requieren espacios bipartitos, se requieren acuerdos, porque finalmente la medición de las realidades laborales en el trabajo solo la pueden hacer de manera adecuada quienes interactúan cotidianamente con estos procesos. Además, se va a desarrollar un informe pormenorizado del proyecto en el Instituto de Seguridad Laboral y sus resultados respecto de la medición de brechas en el caso de género en este servicio. Queremos proyectar un modelo de análisis y un instrumental de evaluación para
garantizar su replicabilidad en el resto de las instituciones públicas. Finalmente, el conjunto de estas materias se encuentran hoy en procesos de validación, pero van a ser también asumidas como documentos formales y oficiales por parte del Ministerio de Hacienda, que es quien lleva estas materias. Y finalmente, hemos proyectado la formación tanto de dirigentes sindicales como de profesionales de las áreas de recursos humanos, desarrollos de personas en el Estado, en la Academia de Género del OIT, para constituir un núcleo de actores con conocimiento respecto a estas materias que puedan seguir proyectando y replicando estas iniciativas. ¿Cuáles son los factores habilitadores para tener un piloto exitoso como el que nosotros estamos convencidos de haber tenido? Lo primero es que se requiere un fuerte compromiso político de todas las partes. Sin un fuerte compromiso político de la dirección del servicio, de la asociación de funcionarios, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, de la propia agrupación de empleados fiscales, avanzar en un proceso de estas características es absolutamente imposible. Lo segundo es que la implementación en el marco del diálogo social, en el marco de una negociación colectiva, es desde nuestro punto de vista una fortaleza muy clara del proceso. No es lo mismo una iniciativa de estas características promovida desde el gobierno al que se invita a participar a otros actores que una instancia en la que hay acuerdo que ambas partes requieren cumplir y que finalmente se expresa en nuestro caso en un acuerdo de negociación colectiva. Yo no puedo dejar de destacar el enorme apoyo que ha significado la asistencia técnica de parte de la Organización Internacional del Trabajo en estas materias. Sin ellos, y yo creo que en eso también nuestras contrapartes de gobierno están de acuerdo, habría sido imposible el avanzar sin esta asistencia técnica y sin este apoyo para poder desarrollar esta iniciativa. El alto compromiso de quienes realizan la tarea en concreto, este comité bipartito, es sin duda uno de los elementos que nosotros logramos validar, y además con una composición en que había dirigentes sindicales, representantes de los empleadores, pero además diversificado en términos de género, de profesiones y de ubicación territorial, porque ISL es un servicio que tiene ubicación, una cobertura nacional. A esto le adosamos una estrategia de comunicación interna y de amplio proceso participativo de nuestra base de la organización de la ANEF. De hecho, hay algunos materiales que están a disposición que dejamos aquí en la puerta, de 4 cartillas que elaboramos en función de difundir el proceso y de darle mayor comprensión a todos nuestros afiliados respecto de lo que estábamos haciendo. Y finalmente desarrollamos seminarios bipartitos con el gobierno en distintas regiones del país para que no se nos concentrara también únicamente en la capital el conocimiento respecto de estas materias. ¿Cuáles son los desafíos y proyecciones? Generar a partir de la experiencia piloto un modelo de promoción de equidad salarial a través del diálogo social en el sector público. Institucionalizar la aplicación de esta metodología que hemos adecuado a nuestra realidad y que queremos seguir perfeccionando, y en función de dar cuenta de que seamos capaces de extenderlo a otros servicios públicos y también de medir brecha salarial bajo esta metodología en otros espacios. Consolidar núcleos de actores formados respecto a esta materia, como mencionaba, y modernizar los instrumentos de gestión y desarrollo de personas para eliminar los sesgos de género y facilitar la evaluación de puestos de trabajo en materia de brechas de género. Y finalmente se requiere, en nuestra opinión, institucionalizar esta realidad de esta política de equidad salarial por la vía de el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, también construido bajo este gobierno, y de la Dirección Nacional de Servicio Civil, que es la encargada de materias de personas, y ambas instituciones tienen facultades rectoras en que pueden dictar normas que se vuelven obligatorias de aplicación para los distintos servicios públicos. Nos parece que este es un espacio en el que debiera haber un trabajo conjunto respecto a estas materias. Finalmente, ¿cuáles son las claves para avanzar en materias de equidad salarial? Un alto compromiso político de gobiernos, sindicatos y empresarios, empleadores, evidentemente. El avanzar entendiendo que en marcos de negociación colectiva y diálogo social es posible construir de común acuerdo respecto a estas materias, y sin duda contar con asistencia técnica y financiamiento, que siempre es indispensable, sobre todo en las fases iniciales en las que finalmente uno se enfrenta a una construcción que, si bien puede tener en este tipo de espacios mirada respecto de lo que se ha hecho en otros lugares, siempre la concreción en el espacio local tiene las complejidades de aterrizar esas metodologías, esas miradas a la realidad concreta.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Insunza. Vamos a dar la palabra ahora a la señora Giulietti, de la Unión Industrial Argentina, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Gobierno de Panamá, a la OIT, me sale en inglés, a la ONU Mujeres, a ONU Mujeres por esta invitación. La verdad que nos parece muy importante, así como el problema de la brecha de género, a fin de ser solucionado, necesita de todos los actores que estamos comprometidos en la relación de trabajo, también necesita de todos presentes para poder discutirlo. Así que agradezco mucho la invitación, el Gobierno de Panamá, que nos ha recibido espectacularmente bien. Y apoyo las palabras de Rebecca Greenspan respecto del aire acondicionado. Creo que nos equivocamos, que además de la brecha de género tenemos que manejar el aire acondicionado bajo todo punto de vista. Sería perfecto. Bueno, más allá de eso, el sector empleador está ampliamente comprometido con la eliminación de la brecha de género. Nosotros consideramos que esta eliminación implicaría es una situación ganador-ganador. No puede ser de otra manera. La manera de realizar buenos negocios es si todos los actores de la sociedad participamos en la realización de esos negocios. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres son la mitad de la población, son la mitad del mercado laboral, con suerte, en algunas regiones, por ejemplo en América Latina, y prometo, Alejandra, que tiro 3 números. Yo aclaro que soy abogada y que me cuesta muchísimo memorizar números, o sea, creo que porque estoy orgullosa de haber memorizado 3 o 4, los quiero decir, pero no es eso. Bueno, la verdad es que la OIT, específicamente el sector de ACTEM, ha realizado una serie de trabajos a lo largo de los años, principalmente desde el 2012 hasta el 2016. El año pasado se presentó el último trabajo realizado en ACTEM sobre el sector empleador y la participación de la mujer en el mercado laboral. En esos trabajos se hizo una actualización de un informe de un panorama se llama Gaining Momentum en inglés, perdón, no me salen las palabras en español. Bueno, que ahora se hizo una actualización para América Latina, y en ese momento se decía, este informe es del 2016, que en América Latina, en el estudio que se ha hecho durante el año 2015, se ha demostrado que había habido una disminución de la brecha de género, siendo del 48 a 49% de las mujeres participaban del mercado laboral. El mercado laboral estaba compuesto por 49% de mujeres. Esto es sumamente importante, más aún teniendo en cuenta que si la participación de la mujer en el mundo del trabajo sería al mismo nivel que es la del hombre, al menos en América Latina, esto implicaría un aumento de 2.5 trillones de dólares en la economía. Por lo tanto, un aumento del PBI en la región de América Latina de aproximadamente un 34%. Esto también se refleja a nivel de empresas. Por ejemplo, durante los últimos 5 años, en las 500 empresas que forman parte del examen que hace anualmente Fortium, de la revista Fortuna, lo que se menciona ahí es que en aquellas empresas donde participan más de 2 o 3 mujeres en las juntas directivas, se ha logrado un aumento en el retorno de las ventas de aproximadamente un 86%, en el retorno del capital invertido de un 60% y en el retorno de fondos propios de aproximadamente 46%. Por lo tanto, si todo esto implica no solamente un aumento en la competitividad y en la productividad de las empresas, sino también un aumento en la productividad y en el desarrollo y en el avance del país de las que esas empresas forman parte. Es por eso que debemos tener en cuenta, por eso para los empleadores es tan importante la eliminación de esta brecha de género, tanto en la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Asimismo hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las mujeres toman el 70% de las decisiones de consumo. Por lo tanto,
por otro lado es conveniente, más allá de qué es lo que corresponde, lo que está bien, lo que es justo, también en las empresas nos conviene tener mujeres, o sea, es una situación lógica. Si nosotros, el 70% de las decisiones de consumo la toman las mujeres, se habla de que son la tercera economía de mercado de los 1.000 millones, luego de China y de India. Entonces, tenemos que tener mujeres dentro de las empresas para que puedan a su vez hacer productos que sean más amigables con las mujeres y que por lo tanto sean comprados por las mujeres, que son aquellas que toman la mayor parte de las decisiones de consumo. Por lo tanto, por todos lados es una decisión en la que se gana. Asimismo, también un tema que es necesario tener en cuenta es que justamente ahora, con todo esto que se está hablando últimamente del futuro del trabajo, que es mismo una de las iniciativas del centenario de la OIT, junto con la iniciativa de género, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo están cambiando enormemente. Se necesita de legislaciones que acompañen estas nuevas formas de trabajo, que adapten el uso de las tecnologías para que pueda trabajarse online, no necesariamente teniendo que estar a tiempo completo en las empresas. Esto ayudaría ampliamente, es una de las medidas que justamente siempre se pide para poder aumentar más la participación de la mujer en la fuerza laboral. Uno de los grandes problemas es que trabaja menos cantidad de horas porque necesita también pasar tiempo en su casa y estar tiempo en su casa. De esta manera no necesariamente tiene que estar constantemente en una empresa trabajando físicamente, también puede hacerlo a distancia. Lamentablemente en muchos países la legislación no nos acompaña. Como prueba de esto, por ejemplo, podemos ver que un 44% de los trabajadores de Lance, que es una plataforma de trabajo virtual, son mujeres. Por lo tanto, imaginémonos cuánto podría ayudar este cambio en las legislaciones. En el año 2015, el Banco Mundial, son los últimos números, lo prometo, me había olvidado que había otros. En el año 2015, el Banco Mundial hizo un estudio respecto de las legislaciones y cómo las legislaciones ayudaban o no a la eliminación de la brecha de género y al aumento de la participación de la mujer en el mundo laboral. Y nos dimos, yo no lo hice, así que no nos dimos cuenta, sino que una de las conclusiones a las que llegó es que de 173 países que fueron analizados, 155 presentan problemas en las legislaciones que dificultan el acceso de la mujer al mundo laboral. Durante los últimos 2 años, 85 países cambiaron su legislación, hicieron algunas modificaciones a la legislación laboral y ello ha ayudado enormemente al ingreso de la mujer en el mundo del trabajo. Por último, y específicamente en este aspecto, también es necesario tener en cuenta que si estamos hablando en el mundo, mismo lo ha mencionado el Foro Mundial Económico en el informe que presentó en Davos y que reporta ampliamente justamente lo que mencionaba previamente la vicepresidenta, de que lamentablemente ahora son 217 años en cuanto a la igualdad económica, tanto en la participación como en las oportunidades económicas que tiene la mujer. Hay otros temas como la salud y todo que son menos cantidad de años, pero nada nos conforma, o sea, nada nos va a dejar felices igual. Queremos que esto sea ya, corresponde que esto sea cuanto antes. Entonces, este informe del Banco Mundial habla, si estamos pasando del capitalismo, de la era del capitalismo a la era del talentismo, las mujeres son hay una enorme reserva de talentos en las mujeres. Ya hemos visto antes, muchos de los ponentes lo han mencionado, que están ampliamente capacitadas, que en algunos países se da que tienen más capacitación. No me acuerdo si fue en Panamá, no me acuerdo qué ministro lo había mencionado, que tienen las mujeres más capacitación que los hombres y por eso, de Costa Rica, lo mencionaron en Costa Rica y ganan más que los hombres.
justamente porque tienen más capacitación. Entonces, si tenemos toda esa reserva de talento, tenemos que hacer uso de esa reserva de talento, tenemos que darle lugar a esa reserva de talento. Es justo, es lo que corresponde, es lo que nos conviene a todos, nos conviene como empresa, nos conviene como sociedad, nos conviene como país. Es la única manera de crecer. Como decía antes, para esto necesitamos todos, los empleadores solos no vamos a poder, los gobiernos solos tampoco y los trabajadores solos tampoco. Entonces creo que este tipo de acciones conjuntas que envuelven a todos los actores involucrados en el mundo de trabajo, que comprometen a los jefes de Estado, es muy importante porque en todas las decisiones que se toman, tanto a nivel de empresa como a nivel de país, el tono de la cabeza de la empresa, o sea, si viene de la cabeza de la empresa la idea, el principio de comenzar a ver cuáles son las políticas que van en contra de la igualdad de género, en contra del aumento de la participación de la mujer, todo es todo muchísimo más fácil de aplicar, es más fácil de irlo llevando adelante. Por último, y en cuanto a qué es lo que hacemos las organizaciones de empleadores para estimular, para lograr, para ayudar a nuestras empresas socias, para que tengan todo este conocimiento. Somos justamente como amplificadores de todas estas ideas. Al participar en diferentes foros, tanto las empresas como las organizaciones empresariales, las organizaciones empresariales principalmente, porque la empresa lo puede llevar a su propio territorio, a su propia empresa, pero la organización empresarial, el poder que tiene es que puede trasladarlo a todos sus socios, que son tanto territoriales como sectoriales, son todos los sectores de la economía, todos los territorios de un país. De esa forma estamos todos más comprometidos con eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo puede hacer explicándole a sus socios diferentes maneras, diferentes metodologías de cómo lograr este aumento en la participación, de cómo vencer ciertas barreras, por ejemplo, el tema de la desigualdad salarial, etcétera. Todo eso puede ser logrado utilizando diferentes herramientas. Por ejemplo, la mentoría, la tutoría, el padrinazgo o el madrinazgo, formando redes o grupos de confianza donde las mujeres puedan hablar. Principalmente nosotros preferimos cuando, al menos en mi organización, el comité de género, por ejemplo, que yo coordino, está integrado tanto por hombres y mujeres. Al momento de conformarlo, la decisión fue esa, tiene que ser mixto. Tenemos que estar todos, pues si somos nada más que mujeres, es el té de las chicas de las 5 de la tarde y no se resuelve nada. O sea, tenemos que estar todos, tenemos que involucrarnos todos. Esto es lo mismo en las empresas. De esa forma se puede replicar más aún la voz. Bueno, estoy abierta a preguntas, pero no quiero ocupar más tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Vamos entonces a cerrar el panel con las palabras de Antonio López, que nos va a contar un poco la experiencia española. Muy bien, gracias, María José. En primer lugar, cómo no felicitar el liderazgo del Gobierno de Panamá en la organización de este épico que le están llamando ya todos. A la vez la organización también de ONU Mujeres, excelente, el nivel de las personas que me acompañan, y a mí yo me defino un trabajador de la igualdad, porque hace unos 10 años la persona que me secuestró de trabajar en el cambio climático, que tampoco era tarea sencilla, Capitolina Díaz, mi antigua exdirectora, a la que quiero reconocer, y algunas personas las que están aquí la pueden tener conocimiento. Ella participó, me secuestró, me introdujo el enfoque de género, que ella me decía, tu madre ha sido la que te lo dio al principio, pero bueno, ella me dio la parte profesional y quería empezar esta exposición tal y como se acaba, con una frase, pero en este caso es de ella, ¿no? Ella dijo que la desigual dedicación de hombres y mujeres al trabajo reproductivo viene a ser la madre de todas las brechas y de buena parte de las discriminaciones de género. Se ha hablado de esto ayer, pero creo que aquí está la clave. Ese iceberg, esa punta que podría ser esa diferente retribución, ese es el punto final. Si queremos solucionar esa retribución final, ya no tanto en la parte salarial como en los complementos, donde está la parte variable y donde más se generan las desigualdades, tenemos que atacar todas lo que es
pues prácticamente las dinámicas de la sociedad. Y ahí es una cuestión bastante complicada. Esa brecha de cuidados, lógicamente, ¿qué podemos hacer para atacar esa brecha de cuidados? Sin duda el presupuesto que tienen los países influye, porque en España había en su momento, cuando había los presupuestos eran un poquito más holgados, había una ley de dependencia. Claro, si nosotros podemos conseguir presupuestariamente que una ocupación pueda ser dedicarse a esas tareas a las que se ven prácticamente forzadas muchas mujeres, porque los hombres tenemos lo que yo denomino ese absentismo en el ámbito laboral. Lógicamente, si el sistema público puede encargarse de un sistema de guarderías y otro tipo de actuaciones, ya tanto para los descendientes como para nuestros mayores, lógicamente la mujer no es que su inclinación sea a trabajar en ayuda a los demás, pero sí es verdad que parece que el hombre da un paso atrás cuando la mujer lo da, o esa otra figura en la que estamos todos en fila, y claro, se queda la mujer en la misma fila donde estaba y a la que tiene que cuidar de esos labores, ¿no? Lógicamente, los presupuestos, pues ahí el problema, la crisis financiera, pues tuvo bastante que ver con digamos, el abandono de esta ley de dependencia. Y ahí, ¿qué quedó? Pues muchas mujeres tuvieron que salir del mercado de trabajo o aceptar jornadas parciales para ocuparse de esa doble o triple jornada, ¿no? Bueno, esta foto la conocemos todos y todas. Lógicamente, ahora, ¿qué podríamos plantear o qué venimos planteando desde el año? Pues yo me incorporé en el año 2009, ya estamos ahí. La Ley de Igualdad es del año 2007, o sea que ya tenemos 10 u 11 años de Ley de Igualdad. Lógicamente, hay una cuestión totalmente importantísima, y es: no hay cambio si no hay un respaldo legislativo, porque las conciencias de las personas son, la mayor parte de los hombres tenemos unos privilegios que nos ha dado la sociedad históricamente, y el que las mujeres tengan unas ventajas puede implicar, entendemos muchos hombres, o se entiende que esas ventajas las perdemos los hombres, porque está claro que es un pastel que se reparte entre hombres y mujeres. Pero entonces, los hombres tenemos que incorporarnos. El hecho de estar aquí es una pequeña incorporación, pero estamos avanzando en ese sentido, ¿no? Financieramente, estamos hablando de los impulsos financieros. Cuando España se ingresa en la Unión Europea, ahí, bueno, pues nuestro nivel de desarrollo frente a otros países más del norte es inferior y obtenemos muchos fondos. En esta situación actual, con los nuevos ingresos de otros países, España, por efecto relativo, ha quedado en una situación más ventajosa que otros, y ahora ya prácticamente las políticas de igualdad son las únicas que reciben aportación. Por lo tanto, bienvenido estas iniciativas, este trabajo que estamos desarrollando, que en muchos casos recibimos cofinanciación de la Unión Europea. En pues un 60% puede estar pagado por la Unión Europea, lo cual es importante. Lógicamente, que adaptarse a las directivas que la Unión Europea impone en este caso. Y en este punto hubo 2 directivas concretas que desembocaron en la transposición en nuestra normativa de la Ley de Igualdad. Pero bueno, yo creo que ahora ya en el campo de la igualdad salarial, ahora mismo 2018 debería ser el año de la transparencia. No hay ahora mismo ninguna alternativa a la opacidad, o sea, quiero decir, a la transparencia. O conocemos realmente lo que cobra nuestro compañero o compañera de despacho, o nunca vamos a poder ser conscientes de esta desigualdad salarial. Las cifras que se ofrecen, tanto por Eurostat como las que se han seguido dando ayer y hoy, bueno, proceden de análisis estadísticos, encuestas que analizan lo que cobran todas las personas durante el año, se hacen unas diferencias, pero al final, muchas veces la persona que tienes a tu lado, pues dice, no, aquí en mi empresa no hay ningún tipo de diferencia, aquí no hay discriminación salarial, aquí cobran todos igual. Bien, sí, cobran todos igual de convenio, pero luego los pluses, ahí es donde está la diferencia, porque muchas veces hay reacciones del estilo de
una empresa abre una sucursal fuera de España y tiene hombres y mujeres capacitados igualmente para poder atender esa sucursal. Y la reacción, aunque pueda parecer un poco chistosa, es que todos los hombres levantan la mano ofreciéndose voluntarios para irse, tal que si hoy es miércoles, el lunes abrir ya esa oficina en otro país. Y luego dicen, y ya en casa lo arreglaré. ¿No? Las mujeres normalmente, ¿qué hacen? Voy primero a ver cómo arreglo todo lo de la casa y luego ya me ofrezco. Claro, cuando se ofrecen dicen, no, si tu compañero Manuel ya está de director en esa oficina desde el lunes pasado, ¿no? Entonces, esos planteamientos, esa es la parte que hay que romper. Transparencia salarial sería ahora mismo la clave. Hay una recomendación de la Unión Europea que aplica a todos los países, pero recomendación, no es normativa. Lógicamente, cada año, hacia noviembre, diciembre, nos pasan revista de qué hemos hecho en este ámbito de la transparencia. La transparencia se dirige a la composición y estructuras salariales, a promover el desarrollo y uso de sistemas de evaluación y clasificación de empleos no sexistas y a establecer medidas específicas para promover dicha transparencia. Nuestro principal avance en el ámbito de la transparencia ha sido el establecimiento de una herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género, que no está en Word, está en Excel, pero es una herramienta muy sencilla en la que nosotros la ofrecemos de manera gratuita en un portal, lo que llaman una website específica para igualdad, que me gustaría que retuvieseis en la cabeza porque es sencilla, es igualdad en la empresa y luego ya con el .es de España. Simplemente igualdad en la empresa. Esa es la web. En esa web, aparte de muchos contenidos que damos tanto para grandes empresas, para medianas, para pequeñas, para agentes sociales, para un estudioso o una persona que está en la universidad, alumnos, todo, tenemos en la primera, en el home, esta herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial en la que la empresa con sus propios datos, que la empresa que más y menos tiene, pues por lo menos el nombre de las personas, sus retribuciones, los complementos, algunas avanzadas tienen la situación familiar, ahí podríamos entrar en un tema de protección de datos, pero conviene. A mí me gusta también recordar a Ortega que decía que bueno, una persona es ella y sus circunstancias. Pues una persona que trabaja en la empresa, cara a las que les emplean, debería de pensar que su trabajador o trabajadora es ella o él y sus circunstancias. Entonces, conocer todas estas variables relacionadas con hijos, antigüedad, algunas otras condiciones personales, puede hacer una foto de cuál es la calidad y cualidad de los recursos humanos que tú estás manejando. Entonces, ¿cuáles son, una pincelada, las ventajas o excelencias de esta herramienta? Bueno, pues la pueden utilizar, como he dicho, toda clase de personas. Es fácil porque es un fichero Excel que uno se descarga y esto es importante. Nosotros no sabemos que se descarga, ni Hacienda tampoco, porque ahí se van a incluir datos, lógicamente, salariales, y si la empresa tiene la intención de hacer una verdadera autoevaluación, tiene que incluir ahí hasta los conceptos salariales que no conoce, pues reciben unas personas y no lo conocen sus compañeros de despacho. Cuando se incluyen ahí todos los conceptos salariales, la herramienta, que es gratis, que es confidencial, que tiene dos niveles, uno básico en función para que lo puedan utilizar pequeñas y medianas empresas, porque aquí introduzco un pequeño paréntesis, la estructura productiva en España está muy segmentada. Aproximadamente nosotros tenemos la barrera de los 250 personas para considerar que una empresa es grande, pues el 0,3% de las empresas en España son grandes. Emplean una mayor cantidad de personas, que no es más del 0,3, pero nuestro foco principal va dirigido a las pymes, porque la ley obliga simplemente a las empresas grandes a tener un plan de igualdad. Un plan de igualdad es un conjunto de medidas para conseguir la igualdad real dentro de la empresa. Perdonad que estoy encadenando algunos conceptos, pero es todo un arquetipo global, ¿no? Entonces, esta herramienta
tiene ese nivel básico para que las pymes puedan meter una plantilla de 10 personas y tener un retorno para ellos en el que una persona con medianos conocimientos de gestión de personas pueda saber cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué en el departamento de ventas los hombres con 2 hijos cobran de media un 15% más que las mujeres en ese mismo departamento a igual categoría? De retribución global, no de salario. Siempre conviene hablar de retribución global. El salario normalmente, al estar especificado en los convenios colectivos, no suele incorporar o no debe, sería una locura y una temeridad por parte de la empresa que lo haga, dado que eso sería una discriminación directa. Pero ¿dónde está la clave donde tenemos que hurgar, donde tenemos que meternos a fondo? En la discriminación indirecta. La herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género detecta discriminaciones indirectas. Sobre todo si quien lo complemente lo hace de manera franca, porque no tiene que enviarlo a ningún organismo, simplemente lo tiene que analizar internamente. Luego tenemos ahí también una guía, un ejemplo y una serie de recomendaciones para qué hacer si detecto dentro de mi organización una discriminación. Y en la estructura de elaboración del salario, que intervienen muchos factores y etapas, ahí podréis ver que en cada una de esas etapas ofrecemos soluciones prácticas para qué hacer para eliminar esas diferencias. Además, también tenéis algún vídeo que podéis ver de su funcionamiento. Esta herramienta para nosotros es ahora mismo la clave práctica con la que estamos dando respaldo a esa recomendación de la Comisión Europea. ¿Cuál es otro punto donde en el año 2018, según hemos tenido conocimientos, porque yo pertenezco al Instituto de la Mujer, que está bajo el paraguas, curiosamente, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Tuvimos un ministerio, pero bueno, también fue un tema financiero, bueno, pues perdió, porque es verdad que tener un ministerio te sienta con una silla en el Consejo de Ministros y Ministras, y ahí las decisiones lógicamente se toman a ese nivel y luego toda la organización se beneficia de esa presencia absoluta, como puede ser el liderazgo ahora en estos momentos de la conferencia. Entonces, ese compromiso de alto nivel. Pero nosotros pues estamos dentro del Instituto de la Mujer asumiendo el desarrollo de esas obligaciones que la Comisión Europea nos traslada. Y el próximo paso es auditorías salariales. Auditorías salariales es una apuesta muy importante, muy complicada, porque en el planteamiento de la libre empresa, admitir que se va a obligar a empresas por encima de cierta plantilla, todo esto todavía no está muy cerrado, por lo menos cuando yo me vine para acá todavía no estaba ultimado, pues a que publiquen lo que se cobra, pero por todos los conceptos, hasta el punto que cualquier persona, no solo ya las personas que representan a las plantillas, sino también a petición de un trabajador o una trabajadora, poder ver qué se cobra. Lógicamente, en el momento en que tú sabes que las diferencias van a quedar plasmadas en un papel, es un primer paso para eliminar esas diferencias, porque nadie tiene tanto valor como para decir, mira, te pago diferente y lo pongo en este papel, porque después ya sí vendría la inspección de trabajo a realizar una visita nada amistosa. La inspección de trabajo en España, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se encarga de realizar pues las inspecciones para ver si se cumplen en las empresas toda la normativa, toda. Y una parte de esa normativa, lógicamente, es la Ley de Igualdad. ¿En qué situación está la Inspección de Trabajo como parte de la organización, digamos, pública? Bueno, pues su principal objetivo es la economía irregular. O sea, digamos que igualdad es una parte reducida de sus labores, aunque nosotros hagamos ver que la transversalidad de la igualdad puede hacer que mejore otras partes de sus inspecciones.
porque este es también el argumento que hemos estado viendo, la transversalidad de la igualdad para conseguir impactos no solo en el ámbito exclusivo de la igualdad, pero también, lógicamente, entre los propios departamentos ministeriales, como bien sabréis, pues hay sus tensiones y siempre hay que convencer a la Hacienda para que dé más dinero o a otros ministerios para que aumenten sus inspecciones. Y en este caso, el primer avance es solicitar y comprobar que las empresas de más de 250 personas en plantilla o que su convenio colectivo le obligue, tengan aprobado un plan de igualdad. Es el primer escalón, un escalón sencillo. Si se incorporan las auditorías salariales, puede ser que incorporemos a las labores de la Inspección de Trabajo también esa vigilancia, porque la segunda fase de la vigilancia, aparte de las auditorías, sería no solo que usted tenga un plan de igualdad, sino qué calidad tiene su plan de igualdad y qué resultados está obteniendo de su aplicación. Normalmente los planes de igualdad suelen tener una duración aproximada de 4 años y conllevan un ejercicio de evaluación, porque no se puede cumplir con la ley con un documento, lo guardo y si viene la inspección lo enseño, cumplo y lo vuelvo a guardar. Y la plantilla no está recibiendo los beneficios que supone tener un plan de igualdad en su estructura, como puede ser la apuesta por la conciliación de la vida laboral y personal, entendiendo que en la personal entran todas las facetas de la dimensión de una persona que trabaja en esa empresa, la corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas, como 2 grandes puntos para avanzar en esta situación. Luego tenemos otra herramienta que hemos desarrollado, aunque esta todavía es una herramienta un poquito más complicada, que es de valoración de puestos de trabajo con enfoque de género, que ese es el plus que hemos dado a las herramientas típicas de valoración de puestos de trabajo, que ya lo veremos en el siguiente panel, que esta es una parte más complicada, de lograr beneficios con esta herramienta. En esta todavía tenemos un desarrollo bastante reducido. Como comentaba, pues 2018 tenemos que abrir nuestro foco y dejarnos contagiar por esta onda que en Europa también está presionando mucho en el tema de las auditorías, porque como por ejemplo Alemania, Islandia, que están teniendo ya decididamente, han visto, yo creo que la conclusión es que han visto que todas las medidas desarrolladas anteriormente generan unos impulsos tan nimios que no van a conseguir, aparte de reducir esos años, eso es una barbaridad. Hablar de que 100, 200 años para conseguir una igualdad, eso tenía que haber casi una revolución de las mujeres en contra de esa situación y de los hombres que creemos que eso es una barbaridad, ¿no? Entonces ellos ya han apostado directamente por ir de lleno al tema salarial. Y en el tema salarial, nosotros ¿qué hemos hecho allí? Hemos establecido una distinción de excelencia que es denominada Distintivo Igualdad en la Empresa, que arrancó en el año 2010 para, a través de una convocatoria pública a la que se pueden presentar todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas, conceder una distinción de excelencia única en toda España, que aparte tampoco hay ningún modelo en Europa similar, para señalar a las empresas que están cumpliendo de manera integral con la igualdad, no que en un área son excelentes y en el resto están rezagadas, sino para que sean, digamos, el buque insignia de la igualdad en España. Actualmente hay 142 empresas y la última entrega se concedió mientras yo estaba ayer aquí en esta conferencia. ¿Y qué se hace con esas empresas? Pues hacemos jornadas técnicas, hacemos encuentros, hacemos interacciones online, también presenciales, para aislar buenas prácticas. Y hemos tenido algunas conferencias o jornadas técnicas en igualdad salarial. La propia herramienta la han desarrollado ellos, la han chequeado, la hemos llevado a cabo con su expertise. Y en esa línea estamos identificando una serie de buenas prácticas que las tenemos publicadas en esta igualdadenlaempresa.es, que serían sencillas porque vienen fotografiadas con la manera de implementarlas en una empresa en función del tamaño de esa empresa, con lo cual hay un lugar donde poder fijarse en función del desarrollo que cada país tenga en este sentido, ¿no? Lo que está claro es que necesitamos poner de modelo a las empresas
para que sean las empresas, con el respaldo de la Administración, en este caso, que tenemos una buena sintonía de trabajo, conseguir que se vea que este es el desarrollo laboral que no debe tener vuelta atrás, que debe ser el único que le puede otorgar a la empresa un beneficio. Y para eso también este año 2018, aparte de la transparencia, se va a intentar incorporar cláusulas de igualdad en la contratación pública y también que las propias empresas puedan acceder a unos beneficios en esos contratos por pertenecer al distintivo igualdad en la empresa o por tener desarrollado una serie de medidas importantes. Entonces, como os he trasladado, todo este conjunto de medidas se está llevando a cabo por el Instituto de la Mujer bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que la verdad que es todo un honor poder ser un trabajador de la igualdad en este día a día. Y como no vamos muy bien de tiempo, la parte de los sindicatos, pues también esa es la que tenemos todavía un poquito que trabajar más, porque ha habido un poquito de parón en este juego, pero sí es verdad que hay que incorporar mujeres al top de los grupos sindicales, de las asociaciones sindicales, para que incorporen también el enfoque de género en sus organizaciones internas y en las negociaciones. Eso es totalmente importante. Yo creo que en este punto tan solo me gustaría dejaros una reflexión sobre los orígenes de la brecha salarial, de desigualdad salarial, y es los que tengáis hijos e hijas en edad pequeña, la asignación que le dais a cada semana es la misma. Yo con esto aquí ya termino, porque eso es una reflexión, porque a veces, sin querer, a ver si estamos también fomentando dentro del contexto familiar esa desigualdad salarial con ese dinero que damos para pasar el fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Antes de cerrar, ha habido una pregunta por parte del público dirigida al ministro Carles, entonces le voy a dar la palabra. Básicamente la persona que preguntó quería que el ministro explicara un poco cómo se está implementando el sello de igualdad en el Mitradel y comentaba sobre la preocupación por el tema del desempleo juvenil y cómo a las personas jóvenes se les pide experiencia cuando van a una entrevista de trabajo. Si son jóvenes es difícil tener esa experiencia. Ministro, por favor. Muchas gracias, María José. Bueno, nosotros como país acabamos de, por una iniciativa de la señora vicepresidenta, implementar el sello de equidad. Estamos en este proceso de establecer a través del Consejo Nacional de Acreditación que se nos dé el procedimiento en sí, porque se tienen que crear normas para poder calificar a las instituciones de gobierno, que son las primeras que van a entrar dentro de este sello de equidad para luego entrar a lo que son las empresas privadas. Pero ¿cómo lo estamos implementando en Mitradel? Bueno, desde el día 1 y tengo cifras, me voy a copiar tengo cifras muy claras. Por ejemplo, en cargos de dirección, bueno, estoy yo como ministro, tengo mi viceministra, que es una mujer, son 1.316 trabajadores, el 54% son mujeres, el 45% hombres. Mis directores regionales, que son cargos de dirección por región, son 14, el 50% son mujeres, el 50% son hombres. Mis directores nacionales, que son, diríamos, en igualdad salarial, los que ganan más después del ministro, pues, pero que tienen un salario alto o los salarios más altos, el 67 son 15, el 67% son mujeres y el 35% son hombres. Mis oficiales de seguridad, que son todos los que están en el área de la construcción, cuidando que se cumplan las normas de seguridad laboral, son 308 oficiales de seguridad, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, licenciados en salud ocupacional, 137 son mujeres, que es el 44%, y 171 son hombres, que es el 56%. Tengo 17 jueces, que diríamos que es la primera instancia donde se dirimen los conflictos laborales. De esos 17 jueces, el 59% son mujeres, el 41% son hombres. Así es que estamos en buen pie o buen camino
para que dentro de ese proceso de certificación el Ministerio de Trabajo sea el primero que tiene que cumplir. De igual manera tenemos un manual de cargos donde se definen los perfiles y las competencias de aquellos que vamos a reclutar para que trabajen en el Ministerio de Trabajo. De igual manera tenemos un reglamento interno, estamos en el proceso de establecer las auditorías salariales, pero con este panorama de seguro hay una correlación porque el salario no lo define si eres hombre trabajador o mujer trabajadora, sino que lo define propiamente en el manual de cargos. Sobre lo que estamos promoviendo, lo decía desde un principio, bueno, otra iniciativa que estamos promoviendo y que es fundamental para buscar las condiciones de igualdad de salario en el hombre trabajador, la mujer trabajadora, es precisamente que la administración del presidente Varela promovió un proyecto de ley que ha sido consensuado con todos los sectores, una ley tripartita, que es la negociación colectiva en el sector público. Eso es un avance importante. Está dentro de la Asamblea Legislativa, voy a seguir el consejo de la ministra de Chile, no voy a bajar los brazos, sino que voy a seguir promoviendo, porque en los vaivenes políticos muchas veces estas leyes quedan encajonadas en la Asamblea Nacional de Diputados. Vamos a incentivar a que los trabajadores, los grupos que consensuaron esta norma, podamos hacer esto ley de la República, porque es allí donde a través de la negociación de las convenciones colectivas podemos lograr también cláusulas que guarden el derecho de igualdad salarial. Y de igual manera recientemente se aprobó una ley de carrera administrativa que también promueve, diríamos, esta igualdad dentro de los trabajadores del sector público. Sobre algunas cosas que sabemos que la ley establece claramente que no se le deben de exigir a la mujer trabajadora, como cuando se le pide un anuncio buena presencia. O sea, buena presencia, al final eso es discriminatorio. Entonces, sobre esos elementos tenemos procedimientos muy claros en nuestros procesos de inspección, hemos acrecentado las multas y sobre esos anuncios que pueden ser no solamente discriminatorios en el sentido de género, sino que también puede haber alguna discriminación en el tema migratorio, porque un trabajador migrante, después que le des las condiciones de formalización, tiene iguales derechos y condiciones que un trabajador panameño, o que también se pueda dar en alguna discriminación de credo o alguna discriminación racial. Todos esos elementos los tenemos muy bien definidos en los procedimientos que llevan los sistemas de inspección, y por supuesto que hemos multado a muchas empresas porque es un elemento de que, aunque está legislado, todavía algunas empresas insisten en ese reclutamiento que en cierta manera es discriminatorio. Sobre los elementos de empleo juvenil, yo soy un fiel convencido que los elementos cognitivos que tú puedas desarrollar en una formación no son los suficientes para tú poder desarrollar alguna competencia. Sobre eso, esta administración ha fortalecido mucho programas que tienen que incentivar modelos de pasantías, y también hemos instado a las universidades privadas que las pasantías es algo fundamental. Mire el éxito que tiene en este país los estudiantes que estudian medicina, odontología y enfermería. Desde su segundo año están practicando y están haciendo pasantías en hospitales públicos. Entonces, esa manera de poder entablar una formación práctica es fundamental, que todas las universidades puedan ver ese modelo, y que al mismo tiempo el Ministerio de Trabajo promueva el empleo juvenil a través de una primera oportunidad laboral, que se dé una pasantía. Tenemos el programa ProJoven, que busca fortalecer sobre todo esa oportunidad para aquellos jóvenes que no han podido quizás completar sus estudios formales en una universidad, pero puedan tener la oportunidad de tener una oferta laboral. Después que entran a su primer empleo o primera oportunidad laboral, ya la movilidad es más fácil, ya puede obtener su segunda, su tercera oportunidad laboral. Así es que definitivamente y eso también lo estamos haciendo con criterio de género, en el sentido que las pasantías las damos con un igual porcentaje, con oportunidad para la mujer joven trabajadora y oportunidad para el joven trabajador.
Gracias. Como para cerrar, sí creo que hay... ya volvió. Era solo una amenaza. No, quería simplemente señalar que, bueno, después de haber escuchado a todos los panelistas, creo que estaríamos todos de acuerdo en que son todos champions de la igualdad salarial. Permítanme cerrar con una breve reflexión sobre lo que más han dicho ustedes. Yo creo que todos han dicho que avanzar lleva tiempo, que el reconocimiento de la igualdad salarial por trabajo de igual valor en la ley es necesario, pero no suficiente, que hay que conocer lo que está pasando a nivel nacional y a nivel de cada centro de trabajo, que hay herramientas técnicas disponibles y que también hay herramientas de diálogo como la negociación colectiva que se pueden usar para avanzar, pero sobre todo lo que más han repetido es que la voluntad política de los distintos actores es fundamental y que todos los actores, empleadores, trabajadores y gobiernos son necesarios. Bueno, muchas gracias. Damas y caballeros, de esta